Yo la quería mucho a él, entonces, mil gracias. Le agradezco mucho a él, donde esté, donde él me está guiando, donde él me va a cuidar, me va a proteger. Entonces le pido ese de buen corazón, que amemos la cultura. Porque era muy querido el profesor Rubén en la comunidad, pues digamos es porque por las enseñanzas que nos daba, pues a todos los estudiantes que le pasaron pues en la mano de él, les quedó una memoria bien bonita. Mi papá le querían mucho porque fue un buen docente de la comunidad. Él enseñó muchas cositas a los niños, a los jóvenes. También él cada fin de semana tenía un programa allá en la emisora. La comunidad siempre escuchaba y él iba a dar un ejemplo, un consejo. Y por esta muerte de mi papá que falleció, a ellos le sintieron duro porque eh, fue una persona importante, porque él fue un buen profesor y todo. El profesor Rubén, pues, ¿yo qué voy a decir de ese profesor? Ese profesor era bueno. Él hablaba. Él no hablaba el español. Cuando él quería hablar, él hablaba sino por las palabras de nosotros. Nos decía que no siempre tiene que hablar en español, sino que también en la lengua vera de nosotros. Nos deja escribir una historia en vera Bedea, nos dejaba leer, nos sacaba al tablero, nos decía que nos leyera eso, después lo traduciera, nos mandaba muchos trabajos. Tenía como un don para mí, porque a pesar de todo, sus consejos eran más que una ayuda. El profesor Rubén guió a mucha gente, muchas personas de esta comunidad. Dejó mucho que aprender en esta comunidad, como el idioma, la cultura, la danza, variedades de cosas. Yo tenía 3 muchachos ahí estudiando con el profesor Rubén. Eso era un profesor bueno. Y él mismo lo hacía danzar, él le gustaba buscar programas de danza y lo hacía danzar a mis hijos. Y yo les preguntaba, cuando mis hijos venían para la casa, yo les preguntaba, a ver, ¿cómo fueron? Entonces ellos me dijeron, no, mamá, muy bueno con Rubén, porque hasta Rubén nos hace cantar, nos hace danzar. En el grado segundo, cuando yo hice como alumno de él, aprendí muchas cosas sobre la lengua, sobre la escritura, sobre la danza y la arte, porque él siempre ahí me enseñó a bailar. A él le gustaba mucho la danza, él siempre me decía, hijo, aprende a bailar danza. Yo decía, dale, papá, enséñame. Y sí, él me enseñó a bailar danza. Él le gustaba como pues siempre me decía, cuando yo aprendí a bailar, él formó un grupo y yo siempre era el bailarín de él. Él siempre me decía, hijo, usted baila bonito, siempre. Yo fui alumno de él también. Yo hice el curso en el grado segundo y uno en el grado cuarto. Yo hice dos grados con él. Yo me sentía orgullosamente que yo era el alumno de él y no, y cuando yo estudiaba con él, siempre le decía papá. Entonces los compañeros me decían, ¿por qué usted no le dice, no le trata de profesor a él? No, yo le decía, no, yo reconozco a mi papá y pues sí, es el profesor, pero no le trato de papá. Entonces ya es que el profesor era un profesor servible para uno, servía mucho a la gente. Así es que no le importaba si hablaban mal de él o bueno, él era así. Yo hice parte de él también, hago parte de él, aprendí muchas cosas, le agradezco mucho a él
que no está a mi lado. El crecimiento de Abadí, más verdad, bueno, porque a mí me eché tantos, casi 38 años estudia de vaina, jamataja de vaina, varana, 38 años y en un colegio de estudia, vía de vaina, varana. Daiba, buchiarama, mimicha, kunia unidama, nama unidama, daiba. Aún siguen queriendo al profesor Rubén en esta comunidad, en esta institución, porque dejó una enseñanza que en realidad nos llega al corazón. Profe, ahora quiero asma, soy en Vena, Puchibaeta. Pidamos mucho a Dios que Él donde esté nos va a guiar a la comunidad y a toda la familia que nos convivamos acá en nuestro territorio.